Vamos a leer algún extracto del Señor de los Anillos, prólogo, que trata de los hobbits. Los hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas. En otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente, y nunca se apresuran si no es necesario, se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente, y han desarrollado este arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole, y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la tierra han desarrollado tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y desmañadas. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. La estatura es variable entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dice que en otros tiempos eran más altos. De acuerdo con el Libro Rojo, Bandobras Tuk, apodado el Toro Bramador, hijo de Isengrim II, medía 4 pies y medio y era capaz de montar a caballo. En los archivos de los hobbits se cuentan que sólo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla en el presente libro. En cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan estas relaciones, conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado, muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre. Por esta razón el único oficio que practicaban poco era el de zapatero, pero tenían dedos largos y habilidosos que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general, los rostros eran bonachones más que hermosos, anchos, de ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían a menudo y de buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento y comer 6 veces al día cuando podían. Eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior, los hobbits son parientes nuestros, están más cerca de nosotros que los elfos y aunque los mismos enanos. Antiguamente hablaban las lenguas de los hombres adaptadas a su propia modalidad y tenían casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres. Mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos, ya perdidos y olvidados. Solo los elfos conservan algún registro de esa época desaparecida y sus tradiciones se refieren casi únicamente a la historia élfica, historia donde los hombres aparecen muy de cuando en cuando. A los hobbits ni siquiera se los menciona. Sin embargo, es obvio que los hobbits vivían en paz en la Tierra Media muchos años antes
que cualquier otro pueblo advirtiese siquiera que existían. Y como el mundo se pobló luego de extrañas e incontables criaturas, esta gente pequeña pareció insignificante. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás y la conformación de las tierras en general ha cambiado mucho. Pero las regiones en que vivían entonces, los hobbits eran sin duda las mismas de ahora. El noroeste del viejo mundo, al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían. El deseo de conocimiento fuera de las ciencias genealógicas no era muy común entre ellos, pero había aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros y hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres noticias de épocas pasadas y de tierras distantes. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieran en la comarca, y las leyendas más antiguas apenas si se remontan poco más allá de los días del Éxodo. Está perfectamente claro, no obstante, a través de estas leyendas y lo que puede descubrirse en el lenguaje y las costumbres de los hobbits, que en un pasado muy lejano ellos también se desplazaron hacia el oeste como muchos otros pueblos. En las historias primitivas hay referencias oscuras a los tiempos en los que moraban en los altos valles del Anduin, en los lindes del gran bosque verde y las montañas nubladas. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en Eriador. Los relatos hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra y de una sombra que cayó sobre la floresta y la oscureció, por lo que fue llamada desde entonces el Bosque Negro. Fue en aquellos tempranos días, sin duda, cuando los hobbits aprendieron el alfabeto y comenzaron a escribir a la manera de los Dúnedain, quienes a su vez habían aprendido este arte de los elfos. También en este tiempo los hobbits olvidaron todas las lenguas que habían usado antes y desde entonces hablaron siempre la lengua común, que llamaban Oestron y que era corriente en todas las tierras de los reyes desde Arnor hasta Gondor y a lo largo de toda la costa del mar desde Belfalas hasta Lune. Sin embargo, conservaron unos pocos vocablos de su propio idioma, así como las palabras que designaban los meses y los días, y un gran caudal de nombres personales del pasado. Alrededor de esta época la leyenda comenzó a ser historia entre los hobbits al iniciarse el cómputo de los años. Fue en el año 1601 de la Tercera Edad cuando los hermanos albos, Marcho y Blanco, salieron de Bree y luego de haber obtenido permiso del gran rey de Fornost, cruzaron el Baranduin, el río Pardo, con un gran séquito de hobbits. Pasaron por el puente de los Arbotantes que había sido construido durante el apogeo del Reino del Norte y tomaron posesión de la tierra que se extendía más allá, donde se establecieron entre el río y las quebradas lejanas. Todo lo que se les pidió fue que mantuviesen en buen estado el puente grande y los demás puentes y caminos, que ayudaran a los mensajeros y que reconocieran la majestad del rey. Así comenzó el cómputo de la comarca, pues el año del cruce del Brandivino, como los hobbits rebautizaron al Baranduin, se transformó en el año 1 de la comarca y todas las fechas posteriores se calcularon a partir de entonces. Los hobbits occidentales se enamoraron enseguida de la nueva tierra, se quedaron allí y muy pronto desaparecieron de la historia de los hombres y de los elfos. Aunque aún había un rey del que eran súbditos formales, en realidad estaban gobernados por jefes propios y nunca intervenían en los hechos del mundo exterior. En la última batalla de Fornost con el señor brujo de Ammar, enviaron algunos arqueros en ayuda del rey, o por lo menos así lo afirmaron, si bien esto no aparece en ningún relato de los hombres. En esa guerra el reino del norte llegó a su fin, y entonces los hobbits se apropiaron de la tierra y eligieron de entre todos los jefes a un Tain, que asumió la autoridad del rey desaparecido.
Desde entonces, por unos 1000 años, vivieron en una paz ininterrumpida y prosperaron y se multiplicaron después de la plaga negra, en el 37, según el cómputo de la comarca, hasta el desastre del largo invierno y la hambruna que le siguió. Miles murieron entonces, pero los días de la hambruna, del 1158 al 1160, habían quedado muy atrás y los hobbits se habían acostumbrado otra vez a la abundancia. La tierra era rica y generosa, y aunque había estado desierta durante mucho tiempo, en otras épocas había sido bien cultivada, y allí el rey tuvo granjas, maizales, viñedos y bosques. En ningún momento los hobbits fueron amantes de la guerra, y jamás lucharon entre sí. Si bien en tiempos remotos se vieron obligados a luchar para subsistir en un mundo difícil, en la época de Bilbo aquello era historia antigua. La última batalla antes del comienzo de este relato, y por cierto la única que se libró dentro de los límites de la comarca, ocurrió en una época inmemorial. Fue la batalla de los Campos Verdes en el año 1147, en la que Bandobras Tuk desbarató una invasión de orcos. Hasta el mismo clima se hizo más apacible, y los lobos que en otros tiempos habían llegado desde el norte devorándolo todo durante los rudos inviernos blancos, eran ahora cuentos de viejas. Aunque había algún pequeño arsenal en la comarca, las armas se usaban generalmente como trofeos. Se las colgaba sobre las chimeneas o en las paredes, o se las coleccionaba en el Museo de Cavada Grande, conocido como la Casa de los Mathoms. Los hobbits llamaban Mathom a todo aquello que no tenía uso inmediato y que tampoco se decidían a desechar. En las moradas de los hobbits había a menudo grandes cantidades de Mathoms, y muchos de los regalos que pasaban de mano en mano eran de esa índole. Los hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo creían, y en esas moradas se sentían a gusto. Mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a adoptar otras viviendas. Lo cierto es que en tiempos de Bilbo, solo los hobbits más ricos y los más pobres mantenían en la comarca esa vieja costumbre. Los más pobres continuaron viviendo en las madrigueras primitivas, en realidad simples agujeros, con una sola ventana o bien ninguna, mientras que los ricos edificaban versiones más lujosas de las simples excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos grandes túneles ramificados, smials, como ellos los llamaban, no se encontraban en cualquier parte, y en las llanuras o en los distritos bajos, los hobbits, a medida que se multiplicaban, comenzaron a edificar sobre el nivel del suelo. En efecto, hasta en las regiones montañosas y en las villas más antiguas, tales como Hobbiton o Alforzada, o en la vecindad principal de la comarca, Cavada Grande, en las quebradas blancas, había ahora muchas casas de madera, ladrillo o piedra. Por lo general eran las preferidas de molineros, herreros, cordeleros, carreteros y otros de su clase, porque aun cuando vivieran en cavernas, los hobbits conservaban la vieja costumbre de construir cobertizos y talleres. Las casas y las cavernas de los hobbits en la comarca eran a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. Bilbo y Frodo eran solteros y por ello excepcionales, como en muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los elfos. En ciertas oportunidades, como el caso de los Tuk, de los grandes Smials o de los Brandigamo de Casa Brandi, muchas generaciones de parientes vivían en paz relativa en una mansión ancestral de numerosos túneles. Todos los hobbits eran, de cualquier modo, gente aficionada a los clanes, y llevaban cuidadosa cuenta de sus parientes. Dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos con innumerables ramas. Cuando se trata con los hobbits, es importante recordar quién está relacionado con quién, y en qué grado. Sería imposible en este libro establecer un árbol de familia, aunque solo incluyera a los miembros más importantes de las familias más destacadas en la época a que se refieren estos relatos.
La colección de árboles genealógicos que se encuentra al final del libro rojo de la frontera del oeste es casi un pequeño libro, y cualquiera, exceptuando a los hobbits, la encontraría excesivamente pesada. Los hobbits se deleitaban con estas cosas si son exactas. Les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente.